Ok. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y yo quisiera, si ustedes tienen su Biblia a la mano o en sus teléfonos, buscar ahí en Lucas capítulo 2. Vamos a estar hablando esta noche acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2 en Lucas, los versículos del 1 al 20, vamos a estar meditando en este pasaje tan hermoso, ¿verdad? Nosotros celebramos cada año la Navidad por estas fechas en diciembre, aunque muchos dicen que no es la fecha exacta, ¿verdad? Se ha hecho una costumbre para nosotros hacerlo, pero yo creo que lo más importante es la celebración de lo que nosotros hacemos. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es la fecha exacta? Tal vez por alguna razón Dios lo dejó como un poco escondido, ¿verdad? Aunque ya hay predicadores que han estudiado acerca de esto y pues ya pueden dar una fecha más o menos de cuándo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y vamos a esperar que el Señor una vez más hable a nuestra vida. Yo creo que Dios siempre quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra y que esa palabra que vamos a compartir hoy pueda hablar a nuestros corazones. Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche por todas tus bondades y por todas tus misericordias, Señor, por tu amor tan infinito que nos mostraste al venir, Señor, a nacer en un pesebre, al venir a este mundo para poder morir por nosotros y darnos la salvación que necesitábamos. Te damos gracias infinitas, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón y celebramos tu nacimiento, Señor, el nacimiento tuyo que cada vez ocurre cuando una persona te acepta en su corazón. Gracias te damos, Señor, y permite que esta palabra pueda traer bendición a cada uno de los que la escuchemos. En el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, dice así la palabra del Señor a la letra en el nombre de Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente, dice, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Gloria al Señor. Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria al Señor. Este pasaje yo creo que por sí mismo nos está hablando, ¿verdad?, de lo maravilloso que fue el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor dejó su trono, sus ángeles, el canto de sus ángeles para poder venir a esta tierra a morir por nosotros. Cuando el Señor nació en Belén de Judea, dice que su familia habían ido ahí para un censo. Habían recorrido una distancia muy grande, de posiblemente más de 100 kilómetros. Y estaban cansados, estaban agotados y llegaron allí, ¿verdad? Y no había un lugar para ellos en el mesón. Posiblemente, ¿verdad?, la dueña del lugar fueron muy bondadosos con todos los demás que llegaron antes que el Señor Jesús. Pero cuando ellos llegaron y María llega embarazada, ¿verdad?, ya no tenían cuartos en el mesón, ya no había un lugar para ellos, ya no había un lugar para el Señor. Dice que esto era necesario que lo hicieran, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que cuando Jesucristo nació y los magos o los astrónomos de aquella época, las personas que estudiaban el cielo, los astros, se dieron cuenta que había una estrella muy brillante en el cielo y ellos dijeron, vamos a seguir la estrella porque esta estrella significa que un rey ha nacido. Y cuando ellos llegaron, ¿verdad?, allí, y Herodes era el rey del lugar, ¿verdad?, él los investigó o ellos le comunicaron lo que estaba pasando. Él dijo, oye, estos hombres están diciendo que un rey ha nacido o va a nacer. Y Herodes tenía celos y decía, aquí no hay otro rey más que yo, ¿verdad? Esa es la razón por la que investigó a los magos y los mandó llamar. Y cuando habló con ellos y se dio cuenta que algo estaba sucediendo, que esa señal del cielo significaba algo de parte de Dios, dijo, cuando ustedes vayan y lo encuentren, vengan y avísenme. Por esta razón, ¿verdad?, cuando los magos encontraron a Jesús, dice que ellos fueron avisados en sueños también de que no regresaran con Herodes. ¿Por qué? Porque la intención de Herodes, al decirles, vengan y díganme dónde está el niño, era matar al bebé, al Señor Jesús. Y se cree que esa es la razón de que realizaron este censo, donde María y José tenían que ir a su ciudad natal y ver, porque Herodes mandó matar todos los niños en su época de 2 años para abajo, porque no quería que ese rey viniera a reemplazarlo a él. Herodes no sabía que el reinado de Jesús, más que un reinado físico terrenal, era primeramente espiritual. Jesús vino para ser rey de los judíos, pero también vino para ser rey de todos los que le recibamos en nuestro corazón, para ser rey de nuestras vidas, para ser el rey en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nosotros vemos todas estas cosas que acontecieron al principio en la primera Navidad. Nosotros decimos la primera Navidad y así es. ¿Por qué? Porque esta Navidad sigue sucediendo en los corazones de todas las personas que aceptan a Jesús como su Salvador y Señor, como el Rey de sus vidas. Cuando nosotros lo hacemos, nosotros nacemos de nuevo. Y ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, convierte a Jesús en el Rey de nuestra vida, en el Rey de nuestro corazón. Es un rey que ha nacido y esta fue la primera Navidad de muchas Navidades. Lo más importante no es el día en que nació Jesús, la fecha me refiero en sí. El día fue muy importante, pero la fecha, decir, en esta fecha lo vamos a celebrar. Celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos que Dios haya tenido en su corazón planear el nacimiento de Jesús para que nosotros, los seres humanos, fuésemos redimidos de nuestros pecados. Ya hemos explicado esto en anteriores predicaciones. Jesús vino
para redimirnos de nuestros pecados. Éramos pecadores, todos somos pecadores, no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Y el Señor necesitaba un redentor. Jesucristo se ofreció su propia vida y dijo, yo voy para redimir a la humanidad, a todo el que quiera creer en Él, todo. Por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo o a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Para eso vino Jesucristo a nacer en un pesebre. Para eso vino a este mundo, ¿verdad? Y tomar forma humana. Crecer, tener un ministerio, empezarlo a sus 30 años y morir en una cruz o en un madero a los 33 años. Por toda la humanidad, por todos los que queramos aceptarle en nuestro corazón. ¿Qué es importante? El día, si no lo celebras hoy, ¿lo vas a celebrar en abril o cuándo lo vas a celebrar? Lo importante es que lo celebremos en nuestro corazón, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera Navidad. Navidad no significa que nos regalemos unos a otros o que tengamos dinero para hacer una cena muy suntuosa o que nuestros regalos sean muy caros o de marca. Navidad es que Jesús nazca en nuestros corazones, que celebremos ese nacimiento y seamos agradecidos con Dios por lo que Jesús hizo de dejar el cielo para venir a esta tierra a sufrir y a morir por cada uno de nosotros que le recibamos. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo fue muy difícil para ellos cuando tuvieron que ir en esta jornada para llegar hasta Belén, ¿verdad? Pero también sabemos que Dios les avisó a ellos también en sueños que se fueran a Nazaret, porque Herodes estaba buscando al niño para matarlo, ¿verdad? De ahí José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. Esa es la razón por la que ellos no estaban en la ciudad de Belén cuando ocurrió el censo. Tuvieron que viajar hasta allá para ser empadronados. Y dice que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que el Señor Jesús, ¿verdad?, el Mesías prometido, el Redentor de la humanidad, el Redentor de los judíos y el Redentor de nosotros, que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que fue endurecido el corazón de ellos para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia. Y esa es la razón por la que hemos alcanzado salvación. María dio a luz a Jesús allí en la ciudad de Belén. Por eso dijo el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vemos aquí como los ángeles y los pastores se regocijaban. ¿Por qué? Porque era una promesa del Antiguo Testamento, era una profecía, era una palabra que ya se había dado antes y ellos delante de sus ojos tenían el cumplimiento de esta palabra. Había pastores, dice, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice que a ellos se les presentó un ángel del Señor y los rodeó con su resplandor y les dijo estas palabras: no tengan miedo, estas son las nuevas de gran gozo, que será no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿De qué nos vino a salvar el Señor? De la paga del pecado, que es la muerte. De eso nos libró el Señor Jesucristo, de la muerte espiritual, de la muerte que es para siempre. Podemos notar, ¿verdad?, que esa fue la primera Navidad cuando el Señor Jesucristo nació, pero el Señor Jesús quiere nacer también en tu corazón si no le has conocido. Podemos ver a través de esta palabra el milagro del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque había muchos obstáculos, ¿verdad? En primer lugar, el Señor Jesús tenía que ser engendrado por el Espíritu Santo para que Él pudiera ser llamado santo
y para que Él pudiera morir por nuestros pecados. Si era un ser humano normal, no iba a ser posible. Pero nosotros vemos ahí que Él fue engendrado por el Espíritu Santo en la persona de María. Cuando José tuvo la duda, porque si ella era su prometida, estaba desposada con él, ¿verdad? Y cuando ellos, la costumbre era que al año se iban a casar. Pero cuando él se da cuenta que está embarazada, le entra la duda, y es bien hermoso ver cómo Dios le habla a José en sueños también, y le dice, ¿verdad?, que lo que ha sido engendrado en María del Espíritu Santo es. Cuando él se da cuenta de eso, se da cuenta que María fue embarazada prácticamente por el Espíritu Santo, él dice, pues aquí está el cumplimiento de la palabra. No era nada más cómo lo voy a entender, sino que ya estaban esperando que esto sucediera, y cuando se dieron cuenta que Dios escogió a María, a la Virgen María, para esto, pues José se quedó, pues entonces yo voy a ser el papá, ¿verdad?, el salvador del mundo, terrenalmente hablando, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos, y Jesús tiene a Dios como Padre, y nosotros también. Qué hermoso es poder haber sido escogidos y tener este privilegio como les tocó a ellos, no solamente esta situación, sino criar al Señor Jesús desde bebé, de niño, adolescente, ¿verdad?, hasta que Él fue un adulto. Y a través de esta palabra nos damos cuenta, ¿verdad?, que en aquel tiempo no hubo lugar para Jesús en el mesón, pero es curioso y es triste, ¿verdad?, que siendo el Rey del universo, que siendo el Hijo del Creador del universo, no hubiese un lugar para Él. Creo que esto nos enseña algo a todos nosotros. La ostentación, la vanidad, todo lo que una persona rica puede desear o tener, ¿verdad?, al lado o comparado con el Señor Jesús, lo que Él hizo, ¿verdad?, de que siendo rico, siendo el dueño del oro y la plata y el dueño del universo, eligió venir a nacer en un pesebre entre animalitos, en algo donde se alimentaban los animales. No había algo más para Él que eso, ¿verdad? Hay un canto muy bonito que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. Y ese canto era uno de los favoritos de mi mamá. Esta semana pasada nosotros sepultamos el cuerpo de mi mamá, y le doy gracias a Dios por los años que Él nos la concedió. Pero estamos contentos y consolados porque sabemos que ella está en la presencia del Señor, sabemos que ella ya no sufre más, sabemos que está sana porque se acababa de quebrar su cadera y la habían operado. Pero la esperanza que tenemos, o la esperanza que hay en nosotros, porque creemos que tenemos salvación y que hay un lugar que Jesús fue a preparar para todos los que creemos en Él. Él dijo que se iba, pero después que Jesús muere, sabemos que ocurre la ascensión, ¿verdad? Y Él dijo que así como se iba a ir, así iba a regresar por nosotros. Sabemos que la venida del Señor Jesucristo también está muy cerca. A mi mamá le tocó ir antes, y nos consolamos pensando que ella está sana, la visualizamos en el cielo y pensando que está contenta ya de haber visto a su Señor. Ese canto llenaba su corazón de mi mami y de nosotros cuando lo oíamos cantarlo, ¿verdad? Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Le tocó nacer en un pesebre, pero lo que Dios quiere es que nosotros valoremos lo que su Hijo hizo y hagamos lo que enseguida dice esa estrofa. Ven a mi corazón, oh Cristo,
pues en él hay lugar para ti. La pregunta es, ¿le vamos a ofrecer al Señor un lugar en nuestro corazón? En estas Navidades, en estas fiestas, en estas celebraciones, ¿irá Jesús a tener un lugar en nuestro corazón o nos vamos a olvidar de Él, tan estresados pensando que no tenemos dinero para comprar regalos o hacer fiesta o esto o lo otro, ¿verdad? Lo más importante de esta celebración es que le hagamos un espacio al Señor Jesús en nuestro corazón, que le hagamos un espacio al Señor Jesús en nuestra vida, que celebremos su nacimiento, que celebremos su vida, que celebremos su muerte, porque a través de ella nos dio vida a nosotros, que celebremos su ascensión, porque el Señor Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día y su tumba está vacía. Que celebremos que Él prometió que va a regresar por nosotros. Y así como vimos que se cumplió la promesa del Antiguo Testamento, que vendría el Mesías para Israel, así como vimos que se cumplieron estas promesas, ¿verdad?, acerca del nacimiento de Jesús y acerca de su vida y acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Y así vamos a ver cómo el Señor va a venir en las nubes para levantar a su pueblo como Él prometió. Dijo, así mismo como me veis ir, ¿verdad?, así mismo me veréis regresar en las nubes para levantar a mi pueblo, a todos los que creamos en el Señor Jesucristo. Y si el Señor nos llama a su presencia antes, como el caso de mi mami, ¿verdad?, que estemos preparados para ese encuentro, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, así que no estés preocupado por tanta doctrina y que mi religión dice así, que la mía dice asá. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tenemos a Jesús, tenemos el camino para llegar al cielo. Si tenemos a Jesús, tenemos el boleto para llegar al cielo. Dios es infinitamente amoroso, Dios es infinitamente poderoso y Dios ha hecho, ¿verdad?, todos estos milagros, el milagro de la Navidad, el milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cada vez que Él nace en los corazones es un milagro. ¿Por qué? Porque tornamos nuestra cara o le damos la espalda al pecado y volteamos nuestro rostro hacia Dios. No había un lugar para Él. La pregunta es, ¿va a haber un lugar en tu corazón para Él? ¿O vamos a hacer lo mismo que el mesonero? No hay lugar, te toca el pesebre, sacarlo de nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? El reino que el Señor prometió a través de Jesucristo era un reino sin fin. Y eso está en la palabra del Señor, ¿verdad? Le prometió a David, Jesús, las genealogías que están en los evangelios, ¿verdad?, están ahí por algo. Al principio, cuando yo me empecé a estudiar la palabra del Señor, yo decía, bueno, qué aburrido, estas genealogías están bien largas, pero están allí por una razón. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos dimos cuenta que están ahí para comprobar, ¿verdad?, las profecías del Antiguo Testamento, cómo se cumplen en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo es un descendiente del rey David, ¿verdad? Así como Dios le prometió a David que su reino iba a ser para siempre, es a través de Jesucristo que Dios iba a perpetuar ese reino del rey David. Ustedes pueden decir, bueno, pero no continuó terrenalmente. Probablemente no, en un tiempo, ¿verdad? Pero espiritualmente sí, porque Jesucristo en todo este tiempo, desde que Él se fue, está reinando en los corazones de todas las personas que le hemos aceptado. Los apóstoles lo aceptaron y empezaron a compartir el evangelio y la gente aceptaba a Jesús. Ellos creyeron y nosotros creímos, como dice la palabra, por la palabra de ellos. Y Jesús oró por ellos y por los que habían de creer por la palabra de ellos. O sea que oró por nosotros también, ¿verdad? Entonces, estamos aquí por la misericordia y por la gracia de Dios. Y ese reino se perpetúa
en cada persona que acepta a Jesús en su corazón y lo hace rey de su vida. Ahora, eso no termina ahí, ¿verdad? Jesús va a volver y va a establecer su reino por 1000 años en esta tierra. Y no solamente eso, sino que después, ¿verdad?, va a ser su reinado para siempre. Así es de que la palabra del Señor siempre se va a cumplir. Por eso dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Qué hermoso es poder ver, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías. El visitante que llegó, ¿verdad?, a este mesón era el Señor Jesucristo. Ahora yo, ¿qué voy a hacer con Jesús, con la persona de Jesús? Dios prometió que nos visitaría a través de Él, ¿verdad? Y lo cumplió. ¿Qué voy a hacer yo con esa visitación de Dios a mi vida? Es tu decisión. Es mi decisión. ¿Tengo yo un lugar para Jesús en esta Navidad? El reinado del Señor Jesús es un reinado sin fin y Él va a seguir reinando, o su reinado va a perpetuarse, ¿verdad?, en mi vida, en la vida de todos los que crean en Él, inclusive a través de mí. Eso es lo que Dios quiere, que este reinado sea un reinado para siempre, ¿verdad?, en los seres humanos. Y cuando nosotros seamos redimidos, o que seamos, si ocurre el rapto de la iglesia, nuestros cuerpos serán glorificados, ¿verdad? Seremos como los ángeles y viviremos para siempre. Entonces Jesús seguirá siendo rey en nuestros corazones. Estas profecías, además de tener un doble cumplimiento en nosotros, que cada uno le aceptemos como Rey y Señor de nuestra vida. Un día cuando Él venga y establezca su reinado, ¿verdad?, dice la Biblia que todos los que hayamos sido levantados en el rapto de la iglesia, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes con Él. Vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Su cetro será un cetro sempiterno, que quiere decir siempre eterno, para siempre, no termina, ¿verdad? Y en esta noche, si alguien de ustedes que ha escuchado esta palabra quiere invitar a Jesús a ser el invitado especial para sus festividades o para celebrar la Navidad, yo le invito a que ore conmigo, ¿verdad?, y le diga al Señor, quiero que seas Rey de mi vida, quiero que seas Rey en mi corazón, y a través de ello recibir la salvación y ser parte de ese reino celestial que Dios nos ha compartido, nos ha ofrecido y nos ha compartido a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te adoramos y te glorificamos por todas las cosas que has hecho por nosotros. Gracias porque nos permitiste conocerte. Yo les decía a mis hermanos en palabras de consolación por el fallecimiento de mi madre. Ella pasó a estar con el Señor y yo les decía, ella nos inculcó este camino, ella se aferró a que siguiéramos este camino y le doy gracias a Dios por ello, porque lo conocimos a través de ella y glorificamos el nombre del Señor por eso. Invita a Jesús a que sea el Rey de tu corazón y celebra con Él esta Navidad. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén.